Es que justamente en el perfil es lo que pongo. Más que los libros, porque era los libros de difícil olvido, ¿sabes? Entonces la pregunta tuya de cuáles son esos libros de difícil olvido, de pronto se me ocurrió decir, pues los que te marcan. Yo creo que tu pregunta es muy interesante porque ¿cuáles son? El libro en sí mismo es un objeto, una propiedad y una posesión, y estoy hablando el caso del incendio, ¿no? Rescatar una posesión. Lo que hizo la Inquisición quemando los libros. Bueno, pues eso no tuvo abuela, ¿no? Imagínate, ese incendio sí estuvo. De ahí se pueden, escribir muchísimo al respecto, ¿no? Pero para cerrar la idea de los libros que marcan, yo creo que es con los libros que mantienes conversaciones. Sí. Lo que está diciendo Joaquín. El diálogo. ¿No? Un diálogo que de pronto puede ser una novela, de pronto puede ser una colección de poemas, una compilación de un poemario, o de pronto puede ser un texto de ensayo, etcétera. Libros, ¿no? Pero a uno lo marcan muchas cosas, los diálogos también. Decía Jesús Reyes Heroles, el viejo, el listo, digamos, que había libros malos, pero ninguno que hiciera mal. Así es. Que tiene que ver un poco con esta idea de la lectura. ¿A tú qué libro te ha marcado? ¿Qué libro es inolvidable? Pensaba un poco en eso. Al menos en mi caso, a veces los libros tienen que ver con estados anímicos y con temporadas. Hablábamos ahora, antes de empezar el programa, de un libro que acabo de leer, que me gusta mucho, que se llama Ponte Creativo, que lo hace un artista, y un artista comercial, y lo utiliza casi como manual, es decir, como un manual de creatividad, pero la parte más interesante es que recurre a la creatividad como una cuestión terapéutica. Entonces eso hace que, aunque no seas artista, puedas utilizar una serie de herramientas. Un tipo sumamente creativo. Digamos, reciente el libro del Vendedor de Silencio, que acabo de terminar de leer, de Serna, me parece que es un libro clave para entender el problema en este momento de la prensa y del futuro de la prensa, que no parece nada halagueño en el corto plazo, ¿no? Al contrario, yo lo que veo después de leer el libro, ese por ejemplo, es que la crisis de la prensa mexicana es una crisis mucho más profunda de lo que suponemos, y si a eso le sumamos la revolución tecnológica o la revolución de la infotecnología, pues el escenario es, digamos, muy interesante para analizar. Y quién sabe el futuro de muchos periodistas, hacia dónde vaya en ese sentido. Pero digamos, habría como muchos libros en ese sentido que pueden ser inolvidables. Y también yo añadiría, ahora que comentamos lo de Peña Nieto, ¿no? Es decir, cómo los libros también terminan siendo una piedra en el zapato de la mayoría de los políticos que no suelen leer, ¿no? Es decir, hay también un cambio generacional muy fuerte. Antes leían, ahora no leen. Pero no solamente los que no leen, no, claro, sino que los que los firman y no los escriben. Por ejemplo, el de López Obrador, señalando pues las pillerías de Bartlett dentro del sector inmobiliario en Tabasco, calificándolo realmente como un abusivo del poder, una gente que se estaba enriqueciendo de una manera ilegal, y después lo justifica todo, ¿no? Entonces, o él no escribió el libro, solo lo firmó, o tuvo corta memoria. Mentiroso.